Me hace ilusión que me lo digas. Prevenida, Mariana. En este programa nos acompaña María José Hernández Sánchez, Pepa, regidora. Licenciada en Filosofía, estudia en la Escuela Taller de Tecnología del Espectáculo en Madrid, obtiene una beca en producción en Greta des Arts Appliquées en París. Ha combinado las tareas de regiduría con la ayudantía a la dirección técnica en el Centro Dramático Nacional y Centro Andaluz de Teatro. También ha realizado regiduría de grandes eventos. Desde 1997, casi 3 décadas, forma parte del equipo de regiduría del Teatro Real, trabajando en las óperas, espectáculos de danza, conciertos y eventos organizados durante sus temporadas. Ha trabajado con grandes directores de escena, de orquesta, músicos y cantantes. Ha sido presidenta de la Asociación de Regiduría de Espectáculos y socia fundadora. Además, es profesora colaboradora del Centro de Tecnología del Espectáculo desde 1995. Actualmente se puede ver Madama Butterfly en el Real en julio, dirección de escena de Damiano Micheletto y dirección musical de Nicola Luisotti. Muchas gracias, Pepa, por compartir este tiempo con nosotras. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pepa, ¿por qué teatro? Pues teatro, pues yo creo porque me enamoré por casualidad, o sea, yo creo que fue por casualidad porque en mi familia nadie se dedica al teatro. Y entonces, con 17 años, yo en Tarragona, estudiando filosofía, me uno a un grupo de chavales, de amigos que montan un grupo de diablas, del baile de diablas de Tarragona, y me uno a ellos y entonces formamos parte de las fiestas populares, etcétera, y bueno, aparte nos encantaba pues ir a exposiciones, ir a teatro, ir a música y tal. Entonces el técnico de cultura del Ayuntamiento de Tarragona me dice que necesitaba a alguien con una moto para poder echarle una mano con cosas en el ayuntamiento. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Y entonces empecé a trabajar con él y me di cuenta de que aquello me apasionaba, que ese mundo me apasionaba. Y por otro lado, descubrí, soy una persona muy curiosa, me interesa todo. Descubrí, por eso estudié filosofía, no tratando de buscar certezas, sino tratando de entender este mundo, ¿no? Y descubrí que el teatro es una forma práctica de llevar la filosofía, de entender la filosofía. El teatro tampoco te ofrece certezas, pero te hace ver la realidad o entender diferentes maneras de ver la realidad y me encantó. Y dije, esto es lo mío. ¿Recuerdas la primera obra de teatro que viste? Pues no recuerdo la primera obra, porque estoy segura de que con el cole o en el instituto me llevaron a ver obras de teatro y tal, pero sí recuerdo, creo que fue en el 86, programaron el grupo Atalaya, vino con Así que pasé 5 años y lo representaron en nuestro teatro, en el Instituto Martí Franquès de Tarragona. Y a mí aquella obra me pareció algo diferente, fresco, surrealista, fantástico. Teníamos esa idea de que el teatro era pues historias más naturalistas. Aquella obra a mí me hizo ver el teatro de otra manera, me marcó, me hizo, esto se puede hacer en teatro, esto es una maravilla. Y yo creo que ahí hubo algo, una especie de epifanía, no sé llamarlo así, no sé. Una llamada. Una llamada. Te criaste en Tarragona, me cuentas tus comienzos. Luego, ¿cómo fue esa formación hasta llegar a Madrid o ya en Madrid? Pues pues estudié, me crié en Tarragona, estudiaba filosofía y alternaba pues con trabajos en el ayuntamiento con Alfred Ford, que era el técnico de cultura del ayuntamiento, y nada, y entonces ahí aprendí, pues hacíamos temporadas de primavera, de otoño, y en el Camp de Mar pues hacíamos también los festivales de verano del Camp de Mar, que se siguen haciendo. Y
Alfred pues, tuve la oportunidad y gracias a él pudimos ir al Festival de Teatro de Tàrrega de Carrer, el Teatro de Calle de Tàrrega. Íbamos a Barcelona a ver cantidad de espectáculos y bueno, ahí ya me enganché total. Entonces, Alfred en un momento dado decide, cambia el gobierno en el ayuntamiento, decide irse a Reus, no me acuerdo exactamente, iba a coordinar otro teatro, y me dice, ¿te quieres quedar tú haciendo la programación del ayuntamiento? Y tenía 21 años, estaba estudiando filosofía y me faltaba todo. Y dije, no, no estoy preparada para hacer esto. Y en ese momento llegó la propuesta de una escuela de técnicos en Madrid, que era una escuela taller que te pagaban por estudiar y dije, pues me voy a Madrid. Y entonces, desde el año 97, creo que es, 97, sí, me vine a Madrid y empecé a estudiar en la Escuela de Técnicos de Teatro, que era una escuela taller que luego ha ido evolucionando. Y nada, desde entonces estoy aquí en Madrid y esa ha sido mi formación, digamos, teatral en la escuela taller. Leí en una entrevista a Gloria Aznar del Diario de Tarragona de septiembre del 23 que te marcó un libro sobre Mm, regiduría escrito por Violeta Segura. No fue su libro, el libro lo leí a posteriori, se titula Arte o Técnica, que me encanta el título. A Violeta la vi trabajar en el Teatre Metropol de Tarragona. La vi trabajando, vino con una compañía. Y entonces yo viendo a todos aquellos porque yo me dedicaba a pues a hacer labores de producción, recibía la compañía en el teatro y tal. Entonces la vi trabajar, la vi mandar, la vi organizar aquel escenario, cómo colocaba todo, cómo todo el mundo seguía sus órdenes y dije, me encantaría hacer lo que ella hace. Entonces, para mí fue la primera regidora y además luego descubrí que ella es la primera persona que escribe un libro de regiduría, que es un libro chiquitín que está colgado en la página web de ARE, si queréis leerlo, muy interesante. Sí, perdón, no, era eso, nada más. Para ser regidora o regidor, ¿qué formación es necesaria? Qué buena pregunta esa. Pues en España, desgraciadamente, todavía no tenemos una educación reglada que esté relacionada absolutamente con las artes escénicas. Existe la asignatura de regiduría dentro de un módulo que es realización audiovisual y espectáculos, pero que está englobado con todo lo audiovisual y digamos que la parte escénica casi los chavales que estudian ese módulo ni la tocan. El problema está, quiero decir, para mí el modelo interesante, que sería meterme en fregados, es el modelo anglosajón, que estudian en las escuelas de arte dramático y deciden coger esa vertiente, ¿no? Esa especialización. En España estamos ahora mismo, a través de la asociación y a través de la plataforma de las artes escénicas, luchando porque el Ministerio de Educación implemente unos módulos de formación de técnicos específicos de las artes escénicas. Antes del verano casi lo conseguimos, fuimos al Ministerio de Educación con la plataforma y con el apoyo de todas, de la patronal, de los agentes sociales y el Ministerio de Cultura que nos apoyaban en esto. Y entonces espero que, no lo sé si lo veremos en breve, pero espero que el Ministerio de Educación haga un esfuerzo por ver que las artes escénicas necesitan, la parte técnica de las artes escénicas necesitan una formación específica porque no tiene, los sistemas de producción son totalmente diferentes a lo que es el audiovisual. Bueno, no me quiero enrollar más pero bueno. Además de la formación, Sí. ¿Cuáles son las cualidades necesarias en una regidora? Vale, me voy por las ramas siempre y te cuento aquí nuestras reivindicaciones que son largas desde hace muchos años. Sí. Bueno, evidentemente para mí un regidor tiene que tener una base artística fundamental, una sensibilidad artística y también tener conocimientos técnicos, porque tú te vas a dirigir a los técnicos para decirles eh, cómo transformar lo que te está pidiendo un director de escena en algo
en un cambio, en una transformación, en una mutación, como decían los antiguos, que me encanta esa palabra, las mutaciones. Por supuesto, tiene que tener conocimientos artísticos, tiene que tener conocimientos técnicos, y si trabajas en ópera, además tienes que saber música, fundamental. No tienes que ser un concertista, pero tienes que saber poder leer una partitura y además idiomas, porque en ópera trabajamos en ambientes internacionales. Y otra cualidad que me parece fundamental es la de gestión de equipos y, como decía mi maestro Labra, decía: Pepa, un poquito de psicología, decía él siempre, ¿no? Pues sí, psicología, asertividad para trabajar en equipos y entender, sí. Y tener amor por los cuidados, ¿no? Bueno, eso está ya implícito, ¿no? En esa sensibilidad artística, ¿no? En respetar también el trabajo de los artistas y cómo son esos procesos también de trabajo. Hablamos de la profesionalización del regidor, el tiempo, los tiempos con los que trabaja, los tiempos de los procesos, y la técnica y la artística trabajan siempre desde el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución y ese crecimiento? Los tiempos. Pues quiero decir, en ópera los tiempos son marcadísimos, ¿no? Para mí fue un cambio, un antes y un después, después de haber trabajado en teatro, empezar a trabajar en ópera. ¿Por qué? Porque la ópera, los tiempos, al trabajar con equipos mucho más numerosos, los tiempos están más limitados. En definitiva, un regidor tiene que ir con un libreto, o sea, con una preparación, da igual a lo que te dediques. Si eres regidor, da igual que hagas musical, que hagas zarzuela, que hagas teatro, tú tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Evidentemente, en una obra de teatro será un libreto escrito. Tienes que conocer la escenografía con la que vas a trabajar, tienes que conocer el equipo con el que vas a trabajar, y los tiempos pues los va a marcar la producción con la que estés trabajando. Pero es verdad que las artes escénicas todas se construyen de la misma manera. Es decir, empezamos con una preparación previa, entramos parte del equipo en el proceso de ensayos, y ahí se trabaja, se construye artísticamente todos juntos. Luego, una vez que vas al escenario, ahí ya empiezan a entrar más personas y más equipos a colaborar, y esos tiempos se ajustan a un día que es el estreno, con lo cual se va construyendo al mismo tiempo que se va creando. No sé si esta era la pregunta y me he enrollado un poco más de la cuenta, pero sí quería hablar de la especificidad de las artes escénicas, de que trabajamos con una fecha límite y que se trabaja todos los equipos al mismo tiempo conjuntamente. Y eso Volveremos me parece al proceso sí. ahora más adelante, sí, y sobre el trabajo en equipo. Pero no me gustaría seguir adelante sin antes volver a la Asociación de Regiduría de Espectáculos, del que fuiste presidenta y socia fundadora. Organiza eventos, cursos, ensayando, en definitiva, la visibilidad, ¿no? Y el cuidado por la formación. Sí. ¿Nos puedes contar más sobre la labor de la asociación? La asociación realmente nace en el 97 fundamentalmente para dar a conocer esta profesión, porque pensar que Madrid es una de las ciudades con más musicales. Está al mismo nivel ya que Londres y Nueva York, es la tercera, creo. Hay una cantidad de regidores que están trabajando profesionalmente, y muchos llegan sin tener una formación reglada. Esta era una de las preocupaciones de la asociación, además de dar a conocer nuestro trabajo, no solamente a la gente que no conoce la labor, sino a los propios trabajadores de las artes escénicas. Muchas veces tienes que explicarle, y yo sé que tú vienes de la parte de dirección, pero tienes que explicarle a un director cuál es tu trabajo. Y eso a veces es duro, porque dices, pero no entiendo por qué un director de escena no sabe cuál es mi labor, ni cuál es cómo le voy a poder ayudar. Las competencias también. Las competencias, exacto. Y entonces a veces te pasa.
que hay un director de escena. Eso también es debido a la precariedad que vive el sector. Está claro que cuando cuando trabajas con grandes directores que tienen trayectorias muy largas y que están acostumbrados a trabajar en teatros públicos donde hay un regidor, el trato es diferente. Pero cuando dan oportunidad a la gente joven que está entrando ahora, que vienen de trabajar en salas pequeñitas, que lo hacen todo ellos, evidentemente ahí no entienden, no saben qué hacer con ese personal que hay, que les puede ayudar muchísimo. Eh, Eso es inviable en la ópera, eso es inviable porque es tan grande, sería inviable. Pero en el teatro sí nos pasa. Entonces, también nos sorprende, la mayoría de los regidores que están trabajando ahora mismo son alumnos de la RESAC o alumnos de los conservatorios de danza o alumnos o músicos. Quiero decir, cómo todas esas personas que se han formado en conservatorios de danza, de música, de artes escénicas, no conocen al colectivo de trabajadores que trabajan en un teatro. A mí me parecía sorprendente. Y sobre todo que llegan, todas estas personas asumen estas responsabilidades sin saber muy bien cuáles son sus competencias. Y aprendíamos sobre el ensayo horror. Entonces, esto nos hizo pensar en que quizás había que darle visibilidad y tratar de buscar una formación reglada y tratar de dar a conocer, pues eso, cómo nos interrelacionamos con otros profesionales. Y este fue el objetivo primordial. Y no me dejes hablar más porque me enrollo como una persiana. Me encanta. Eres regidora musical, término utilizado en el libro de José María Labra, Prevenidos, colección Laboratorio, Centro Dramático Nacional, 2014. En las conversaciones con el autor, de las cuales participas, explicas las diferencias entre el regidor de teatro de texto y el musical. ¿Nos podrías hablar más sobre eso? Bueno, sí, claro. Yo he tenido la suerte de hacer esa transformación, de pasar del texto, pero eso fue también un trago, porque evidentemente aunque estamos hablando de las artes escénicas, y evidentemente los procesos son iguales, preparación, ensayos y exhibición y mantener las funciones todos los días. Las competencias son iguales, pero necesitas otro tipo de, digamos, como yo digo, de mochilas. Necesitas la mochila o el kit completo de música, el kit completo de idiomas, ese lo necesitas llevar. Si no lo llevas, no puedes trabajar en ópera. Y las demás. Y además hay que saber un poco cómo funciona el tiempo. Los procesos de trabajo son un poco diferentes. En el teatro la creación forma parte, en los ensayos hay un proceso creativo mucho más lento, mucho más cocinado. Y en la ópera no hay, al trabajar con equipos tan grandes, el director de escena tiene que venir digamos, con casi todo resuelto. ¿Por qué? Porque no hay tanto tiempo y aunque hay procesos muy bonitos de creación en los ensayos, de conseguir los personajes, el cantante llega con el papel aprendido. No puede haber un cantante que no sepa su rol. O sea, no existe. No, yo me acuerdo en teatro había actores que sí se habían estudiado, pero acababan de aprendérselo durante los ensayos. Eso no puede pasar no puede pasar en ópera porque no hay tiempo material a aprenderte un rol. Entonces, el director de escena tiene que venir con todo mucho más trabajado y hace un poco más, digamos, de la labor de dirigir el tráfico, por decirlo de una manera simple, pero no es eso así, o sea, es mucho más, hay todo un trabajo detrás. Y para los regidores supone un estudio previo de la ópera, evidentemente tienes que saber que una ópera tienes dos jefes, no solamente el director de escena, también tienes el director musical, que no solamente está la escena y la parte técnica, sino hay una parte musical que hay internos con los que tienes que contar y que van a influenciar en el movimiento de los espacios entre cajas claro, de 80 personas de coro, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que saber
tú tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces, claro, cambia muchísimo. Y luego, bueno, en ópera, no sé si es una cosa que, bueno, en ópera los regidores, otra de las cosas que me sorprendió es que hacemos mucha labor de ayudantía de dirección. Em, ¿Por qué? Porque los equipos son internacionales, viene un ayudante de dirección, pero el ayudante de dirección está asistiendo y entonces todo lo que son hacer tablillas, igual el del ayudante de dirección es inglés, entonces las tablillas las hacemos en castellano, en inglés, en todos los idiomas que haga falta hacerlo, pero tenemos que comunicar a todo el teatro lo que se va a hacer, porque afecta un cambio de preescenografía en la sala de ensayos, afecta a varios departamentos, igual a iluminación, a maquinaria, necesitamos comunicar continuamente. Entonces eso lo hacemos nosotros. La comunicación con todos los departamentos la hacemos desde regiduría, las tablillas diarias, las convocatorias de los de actores, de coro, de cantantes solistas la hacemos nosotros. Y, y bueno, pues sí, sí que hay bastantes diferencias. Yo creo que funcionamos más en ópera como se funcionan los musicales. Los musicales tienen un sistema parecido, como funcionan los regidores en los musicales, me refiero, que es el mundo anglosajón, que nosotros funcionamos muy parecidos a ellos. Tus primeras incursiones en la regiduría y en la dirección técnica fueron en el teatro de texto y luego ocurrió el cambio. En el Festival de Música de Granada, con la ópera de la Atlántida de Falla, de la Fura del Baus. ¿Qué supuso ese montaje, ese entrar al mundo de la ópera? Uf, fue una oportunidad maravillosa porque yo no había hecho ópera hasta entonces. Además, fue en el Festival de Granada, con un montaje de la Fura dels Baus, la Atlántida de Falla. Ahí tuve la oportunidad de trabajar a las órdenes de Kiko Selma, que es un regidor maravilloso. Recuerdo que estaba el coro de Valencia, que ahí conocí y bueno, pues me tocó sobre todo lidiar con un coro, ver los tiempos. Bueno, fue como un baño de realidad brutal, porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es vivirlo y sentirlo, porque yo he sido siempre muy de tirarme a la piscina, muy valiente, pero luego me he dado cuenta de que que son disciplinas diferentes y que hay mucho trabajo detrás y que bueno, que es apasionante. Pero sobre todo una de las cosas que me di cuenta haciendo la Atlántida es que el regidor en ópera tiene mucho más poder, por decirlo así, fuerte, ¿no? Mucho más, manda mucho más, es un elemento mucho más importante dentro de, digamos, de la pirámide de organizativa de un espectáculo, de las artes escénicas. La música solo se divide en buena y mala. Cito a Kurt Weill. ¿Qué otros géneros musicales te gustan? Además de la música, ¿de qué más te alimentas? ¿Te gusta el cine, la pintura? Me gusta todo. Como te he dicho, soy muy curiosa, entonces me gusta mucho el teatro y voy a ver mucho teatro, mucho. Me gusta la música, todo tipo de música y soy muy ecléctica, o sea, no... Tengo un problema, no escucho mucha música en casa porque es como que necesito el silencio. Es verdad que nos pasamos muchas horas escuchando música en el teatro, entonces aprecio mucho el silencio también. Me gusta el cine, me gustan las artes plásticas, voy a ver exposiciones, me gusta todo y creo que se aprende dedicándote a esto. Y yo creo que ya lo dijo Wagner, la ópera es el arte total y nos alimentamos de todo. Entonces está la plástica, está la luz, está la música, están las artes escénicas, está la danza, está la magia, está todo en la ópera. Entonces yo creo que está muy bien alimentarte de todo y yo soy muy curiosa además, o sea que me gusta todo. Llegamos al Teatro Real, reconocido en 2021 como mejor teatro de ópera internacional por los International Opera Awards. Tienes una trayectoria de 27 años, no sé si llevas contadas el número de óperas en la que has trabajado.
Y has trabajado con prácticamente todos los directores artísticos de la historia del teatro real. Luis Antonio García Navarro, Jesús López Cobos, Emilio Sagi, Gerard Mortier, Antonio Moral, Joan Matabós, algunos directores musicales. Mm. En ese recorrido, ¿qué diferencias hay en las gestiones de director artístico y de orquesta en cuanto a criterios, preferencias? A ver, normalmente el teatro, los teatros de ópera, hay diferentes tipos de gestión, pero normalmente en Europa o internacionalmente, normalmente hay un director artístico que piensa la temporada en cuanto a títulos y en cuanto a cantantes, porque ya sabes que las programaciones se hacen con mucha antelación. Y los directores musicales lo que hacen es como un seguimiento de la calidad artística de la orquesta y del coro, y además también piensan en cantantes. Entonces es un trabajo que hacen colaborativamente, siempre que existan las dos figuras al mismo tiempo dirigiendo un teatro. En todas las temporadas que hemos tenido, pues efectivamente, la primera temporada teníamos a García Navarro, que fue un director musical, y luego hemos tenido a Antonio Moral, que también trabajó con Jesús López Cobos, Emilio Sagi previamente, perdóname que me olvidé de él. Y entonces, a veces ha habido director musical junto con director artístico y a veces no. A veces solamente había un director artístico, como es el caso de Gerard Mortier, por ejemplo, que Gerard Mortier se caracterizaba por ser un gestor cultural que le encantaba mezclar equipos, y él no quiso tener un director musical adscrito titular al teatro, él quiso contar con diferentes directores musicales. Evidentemente, Gerard Mortier es un antes y un después en lo que es la programación del Teatro Real. Hasta ese momento la programación, pues habíamos pasado por todas las épocas de la historia de la ópera. Quizás la primera temporada, que se la dejó medio programada Stefan Lisner, sí que tuvimos unos títulos maravillosos como Peter Grimes, como Porgy and Bess, como La Zorrita Astuta. Eso fue ahí tuvimos unos títulos maravillosos, por supuesto, La vida breve, Divinas palabras. Y luego el resto de temporadas hemos ido pasando como por un poco por la historia de la ópera, de los títulos más conocidos. Es verdad que en España había, bueno, quitando el Liceo, Gran Teatro del Liceo, en Madrid pues estaba la Zarzuela, que tenía su programación, pero no había un teatro exclusivamente de ópera. Entonces, yo creo que el traer a Gerard Mortier fue un antes y un después en cuanto a la programación, porque propuso producciones absolutamente rompedoras, muy contemporáneas, que enfadó aparte de la programación, del público que teníamos, ¿no? En el Real. Pero lo que sí es esa acción de traer a Gerard Mortier, lo que hizo fue colocar al Teatro Real a otro nivel, a jugar en otra liga, porque había muchos teatros que hacían ese tipo de programaciones más, digamos, más conservadoras, por llamarlo de alguna manera, aunque tanto Emilio como Antonio trajeron producciones contemporáneas maravillosas, pero quizás Gerard Mortier hace un cambio de estilo radical que hace que las producciones sean diferentes y que pues, nos enfrentemos a producciones como Vida y Muerte de Marina Abramovich, con música de Anthony, que ahora se llama Anoni, que tuvimos el concierto esta semana maravilloso y le fuimos a ver. Y eso colocó al teatro a otro nivel, mucho más novedoso. Y ahora tenemos a Joan Matabós, que alterna muy bien, es muy equilibrado en sus programaciones entre lo contemporáneo y los títulos más clásicos. Pero siempre me encantan los guiños que hace Joan, de que propone títulos que son los más representados dentro de la historia de la ópera, pero con un punto de vista, siempre trae a directores de escena que le dan una vuelta a esos títulos,
como por ejemplo, yo os invito a ver Madame Butterfly, que es un título que todos conocemos, que es maravilloso, pero el punto de vista del director de escena de Micheletto es muy interesante. No quiero hacer spoiler. La obra ya la conoce todo el mundo, pero sí es verdad que Y la algo de puesta en escena vale la pena la verla. escenografía. Sí, Y no, bueno, tampoco voy a hacer sí, spoiler, aunque está en la página sí, de está en la Real, página. algo de manga y de japonés, Sí. ¿no? Antes hablabas del proceso de creación, de cuando entra regiduría, ¿no? Las etapas. Mm, Eh, Podemos juntar eso con el trabajo en equipo. sí. ¿Cómo funciona la relación que entablas con los diversos equipos? Director de escena, equipo artístico, técnico y todo. Luego actores, ballet, coro, partiquinos, solistas principales. ¿Cómo es esa relación? Bueno, el trabajo de regiduría, sobre todo en el Real, es una cosa, lo tenemos muy, ¿cómo diría yo? Pues muy sistematizado, como dicen los italianos, ¿no? Em, y entonces partimos siempre como os he contado antes, de un estudio previo, que el estudio no solamente es escuchar la música, sino medir la partitura, hacer un desglose, escenas por personajes, esa información que trabajamos nosotros previamente durante el estudio, antes de empezar ensayos. em, la compartimos con el resto de equipos técnicos y, por ejemplo, también durante los ensayos vamos haciendo un guión cronológico de todo lo que va pasando durante todo lo que va a suceder en la puesta en escena, y esa información también se la pasamos a los equipos técnicos para que puedan hacer grabaciones técnicas. Es decir, el regidor tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo, porque lo que hace es directamente transmitir, es un vaso comunicador de información a todo el resto de los equipos. Y es muy importante, sobre todo en la ópera, porque no es como cuando trabajas con equipos pequeñitos, que puedes hablar directamente con una persona. Aquí, cada vez que mueves una ficha, afecta al resto de equipos, con lo cual nos toca a nosotros ser ese receptor de información para poder distribuirla y que no nos saltemos pues un problema yo no te puedo decir, de un cambio de vestuario, de que haya pruebas de vestuario. El director de escena quiere ensayar una escena en la que necesita a tantos actores o a tantos solistas, pero al mismo tiempo se ha convocado unas pruebas de vestuario. Pues tenemos que lidiar para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces es un trabajo siempre de mediación, de pasar información, de trabajar muy en equipo, de entender a todas las partes y saber que nuestro objetivo es que llegue el estreno y que todo el mundo trabaje lo mejor posible y en las mejores condiciones. O sea, Luego lo de la sensibilidad mm, especial, ¿no? Y necesaria que hablábamos antes de que lo técnico y lo artístico siempre van de la mano en el siempre. regidor. Y la relación con los cantantes, algo que me contabas de recibirlos entre cajas cuando salen, el camerino, ¿no? Y todo eso. La parte también muy de psicología, ¿no? Sí, eso es fundamental. El Teatro Real en temporada produce nuevas producciones, se Mm, construyen y se ensayan desde cero, pero también hay producciones que vienen alquiladas de mm. otros teatros de ópera o son coproducciones. ¿Cómo varía el trabajo del regidor en una función que se está construyendo y con una función que ya viene montada? Mm. Varía porque nosotros normalmente, cuando viene una producción montada, llegamos a los ensayos con la partitura absolutamente trabajada. Es decir, ya sé dónde va a ser, dónde va a entrar este cantante, dónde va a hacer mutis, qué utilería va a llevar, dónde va a ser el cambio. Entonces nosotros, antes de que el director, a veces les permitimos que monten la escena, pero nos falta a veces casi intervenir y montarla nosotros. Tenemos que aguantarnos ahí un poquito y no intervenir en ese momento y dejar, pero sabemos, o sea, estamos ya prevenidos para que los tiempos también de ensayo son un poco son menores. Cuando hacemos una producción nueva,
estamos a la expectativa para que nos den información y empezar a registrar cada movimiento. Eso a veces nos produce, fíjate, más ansiedad trabajar con producciones nuevas porque tenemos la necesidad como de ir fijando e ir pasando información. Entonces nos produce, pues eso, más ansiedad, la verdad. Y cuando viene una producción ya hecha, pues vamos como mucho más sueltos porque lo hemos estudiado y el director de escena, pues digamos que se maneja de una manera como mucho más fluida, no hace falta que... De hecho, ellos esperan, o sea, es una forma de trabajar que en toda Europa funciona así, y ellos dan por hecho que el equipo de regiduría lo tiene todo previsto. O sea, dice, vamos a montar esta escena, nosotros ya hemos preparado la utilería, la hemos colocado, hemos vestido al cantante con la ropa que tiene que llevar, el gorro, o sea, llegamos previamente a los ensayos con todo preparado. Las reposiciones, por ejemplo, ¿no? La figura del ayudante de dirección. Claro, los ayudantes de dirección para nosotros son clave porque trabajamos muy conjuntamente con ellos. Las citaciones, aunque las redactamos nosotros y las distribuimos nosotros, siempre las consensuamos con el ayudante de dirección, porque a veces el director de escena está en otra cosa. Y sí también, si vemos que el ambiente lo permite, podemos sugerir incluso cambios en la... Ellos de repente dicen, no, vamos a plantear estos ensayos así. Pues decimos, mira que en este ensayo puede ser que el coro no lo tengas, igual te interesa mejor hacer esto. O sea que sí que intervenimos bastante en lo que es la programación de ensayos y colaboramos pues a tope con los ayudantes de dirección. Y realmente es un oficio que en Europa hay pocos realmente ayudantes de dirección de ópera porque los directores de escena de ópera tampoco hay tantos y suelen viajar montando óperas y esas óperas se van montando. Él deja, por ejemplo, la que tenemos ahora, Madame Butterfly, la está montando su ayudante y Micheletto todavía no ha venido. Ella está haciendo la reposición sola. Normalmente tiene otro ayudante que le pone el teatro para echarle una mano a ella y además estamos nosotros colaborando con ella y Micheletto llegará para el estreno para dar 4 toques de que esté todo bien, pero digamos que nosotros normalmente trabajamos con ayudantes de dirección. Luego, Pepa, el ambiente y la atmósfera que hay en una sala de ensayo suele ser muy internacional. Diferentes nacionalidades, diferentes lenguas. ¿Cuáles son los retos de trabajar en ese ambiente? Pues fundamentalmente las lenguas, o sea, yo creo, porque luego es verdad que dentro de una ópera se produce un ambiente que yo creo que solo se produce en las óperas, ¿no? Que todo el mundo habla idiomas diferentes. Evidentemente, las lenguas de la ópera son el inglés y el italiano. El italiano depende de las escuelas de cantantes. Por ejemplo, los rusos hablan más el italiano, pero el inglés ahora mismo es como la lengua franca y entonces casi todo el mundo habla en inglés. ¿Alguna anécdota de los Bueno, translation? sí, de los installation bastantes. Hay que tener cuidado con eso. Sí, por ejemplo, bueno, pues me estoy acordando de una traviata donde teníamos un partiquino ruso que le habíamos dado una citación verbal, le decíamos, no me acuerdo cómo se llamaba, y le decíamos, bueno, tienes mañana ensayo y es el que además se me hay una broma con el tema de la cena pronta. O sea, dice, yo es que he venido aquí a cantar la cena pronta, que solo dice eso. Es un partiquino que solo dice eso en la Traviata. Y entonces este era el personaje que cantaba la cena pronta. Y entonces le hablamos con él y dijimos, bueno, pongamos que se llamaba Dimitri. Dimitri, mañana sabes que tienes la cena pronta. Tú sai, domani, domani, o capito. Vale. Pues llega el día del ensayo. Dimitri acuda al escenario, le llamamos, per favore, signor Dimitri, sul palcoscenico.
y no llegaba, corrimos a los camerinos a buscarle y le llamamos por teléfono, producción, no ha llegado, no sé qué. Pues nada, él no había entendido nada de nada y no lo tuvimos, Nada de era un ensayo, capito, bueno, no, no, no capito. no había capito nada, Nada pero bueno. Es un tópico, pero me vas a permitir que te haga la pregunta. En la cultura popular, la idea que se tiene del divo, Mm, sin dar nombres para no ujú. meterte en un apuro, ¿qué nivel, qué grado de verdad tiene esa leyenda popular que hay en torno a los divos de la ópera? No sé qué contestarte, Mariana. Aquí me divido en mantener esa leyenda o decirte la verdad. A ver, hay parte de verdad y hay parte de mentira. Los cantantes son todos divinos por lo maravillosos que son, porque es gente que está acostumbrada a trabajar en equipos grandes, que entienden los procesos de trabajo. Entonces, eh, yo no los veo muy divos. A mí me parecen gente maravillosa con la que, evidentemente, y es gente muy sensible y que se expone muchísimo. A veces yo soy muy empática y entonces no sé si me pusiera en su piel, no sé si tendría ese nivel de divismo, ¿no? Es gente que viaja muchísimo, que está mucho tiempo fuera de su casa, que entonces no me parecen tan divos. Quizás había que preguntarle a alguien de producción, que ellos igual sí tienen más secretillos, que nos podrían contar, pero a Sí. mí me parece que los cantantes normalmente son... que sí, evidentemente puede ser que haya habido divos y sí, puedo recordar alguna anécdota, pero que son las menos. Realmente yo creo que es gente que sabe perfectamente trabajar en equipo y que y de alguna manera ellos se quejan, ya te voy a contar aquí un poco de beef, como dice mi hijo, ¿no? Dicen que los divos son los directores de escena ahora mismo. Eso te lo voy a confesar. Ellos dicen que los divos ahora mismo son los directores de escena Me en la ópera. encanta. Quizá también ha sido como un golpe de marketing porque, ¿no? Para atraer, para alimentar esa leyenda de repente, para que la gente diga, vamos a ver a Bueno, Tanalo. ha habido otras épocas, evidentemente, ha habido otras épocas en las que hemos tenido grandes divas y grandes divos, por supuesto. Pero es verdad que la ópera está cambiando y ellos, de lo que se quejan es que ahora ya no vale solamente la voz. Ahora vale el cuerpo, o sea, ahora los directores de escena quieren cantantes que además sean guapos, que interpreten bien, y es verdad que eso es un reto para ellos. Ser cantante de ópera es, o sea, es un atleta de élite, o sea, es una persona que necesita formación continua, que necesita trabajar continuamente, aprender continuamente nuevos personajes, y eso es un atleta de élite. Entonces, a eso le tienes que sumar ser capaz de bueno, te voy a poner un ejemplo maravilloso. Rusalka. No me voy a acordar y me da mucha pena porque viene el año que viene a hacer un concierto y es una cantante maravillosa, bellísima, hija de cantantes rusos. Es una pasada. Montaje de Christoph Lloyd, sí. Y propone la Rusalka. Christoph se imagina una Rusalka que sea una bailarina que sea capaz de ponerse en puntas. Todas, y lo hicimos después de la pandemia. Después de la pandemia, sabéis que fue el Teatro Real uno de los primeros teatros que abre. Y Rusalka no es una ópera que esté en el repertorio así muy conocido. Me da muchísima rabia no acordarme de su nombre. No puede ser más bella. Vino durante un año, se estuvo preparando para ponerse en puntas durante el montaje de Rusalka. Y vino bailando en puntas. Pepa, antes hablábamos de la necesidad de educación, ¿no? Y ahora, en cuanto a la educación del público, ¿cómo ha sido la evolución del público de ópera en nuestro país? Qué bonita pregunta. Bueno, eso es muy curioso.
A ver, el público de ópera, al principio, yo recuerdo que yo tampoco sabía mucho de ópera, pero recuerdo que, claro, estaban los que sabían de música clásica, que empezaban a ir a la ópera o ya iban a la ópera, y gente que empezó a ir a la ópera como un acto social también, de elitista, etcétera, etcétera. Entonces, pasaba que muchas veces eh, la gente que va a la música clásica sabe que cuando estás estudiando una sinfonía, por ejemplo, estás escuchando una sinfonía, no se aplaude entre movimiento y un movimiento. Y entonces iban a la ópera y cuando el público escuchaba una aria bonita, se ponían a aplaudir. Y había gente que les decía, shh, eso no se hace en ópera. En ópera tienes que aplaudir cada aria, cada cosa, te tienes que dejar llevar y aplaudir por todo. Eso ha ido cambiando y ahora la gente pues ya pues aplaude todo. Bueno, los hay. Sí, normalmente la gente se deja llevar más y estamos. Tradicionalmente es un público muy Y exigente. es un público muy exigente, eso también te lo quería contar. Durante la época de Mortier tuvimos muchas protestas porque el público protestaba por la programación y entonces pues había muchos abucheos, bueno, de hecho sigue habiendo abucheos. Eh, el público cuando hay una representación que, que no, no se, que no es exactamente igual como lo que está dicho en el libreto, con el mismo decorado, con lo que ellos se imaginan o que ellos han visto en otras producciones, pues protesta o porque no les gusta. Evidentemente, cuando hay ópera contemporánea no protestan porque no conocen otras producciones, pero es verdad que el público de ópera normalmente ve ópera en su casa o ve ópera o ha ido a otros teatros a ver ópera. Que por cierto, ahora hay plataformas, ¿no? Sí, ahora el Teatro Real tiene. De bibliotecas de óperas donde Sí, puedes acceder a casi cualquier título, cualquier claro, montaje. el Teatro Real tiene My Opera Player, que es una plataforma digital donde tú te puedes suscribir como Netflix y ahí puedes ver no solo óperas que hemos hecho en el Teatro Real, sino óperas que se hacen en Europa. O sea, Eso que está muy también bien. es. Sí, digamos que el sector audiovisual ha incluido eso y hace que la ópera sea evidentemente los precios que tenemos en el Teatro Real, pues me va a matar mi jefe o mis jefes por decir esto, pues evidentemente no todo el mundo que tiene un sueldo medio puede permitirse un ticket de 200 euros. De media, voy a decir, igual una vez al año, sí, pero sí es verdad que están haciendo unas campañas para gente joven, donde se puede ir por muy poquito dinero, eso sí es verdad. Y luego, pues a través de My Opera Player puedes ver muchísimas óperas, o sea, eso está muy bien. Y es lo que es una forma que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, que el Metropolitan de Nueva York creo que vende más entradas a través de sus plataformas digitales que en el teatro, porque igual puedes tener una capacidad de 2.000 o 3.000 espectadores. No recuerdo ahora qué capacidad tiene el Metropolitan, pero sí es verdad que tú a través de una plataforma digital puedes vender a un precio más chiquitito, pero muchísimas más entradas. Las óperas deben hacer llorar a la gente, que se sienta horrorizada, que muera con el canto. Esto es un edicto sobre la ópera italiana del compositor Vincenzo Bellini. Mm. ¿Podrías compartir alguna producción que tenga un lugar especial en tu recuerdo? Uf, hay muchísimas. Pero hablando de llorar o hablando de muchísimas. La música además no te permite, la música te lleva y te lleva y a mí yo he pasado momentos de que tenía que dar órdenes y estaba con un nudo en la garganta, o sea, eso me ha pasado varias veces. Pero recuerdo, por ejemplo, Diálogo de Carmelitas, dirigida por Carsen, si no me equivoco, creo que no, que era dirigida por Carsen. Y el final de Diálogo de Carmelitas en los ensayos
eh, todo el equipo que estábamos en los ensayos acabábamos llorando. Todos, no podíamos contenernos, o sea, y además llegaba un momento que nos dimos cuenta del primer día que nos pusimos a llorar así con vergüenza, ¿no? Es decir, que no nos vean emocionarnos, mirabas al lado y estaba el de al lado llorando, y entonces llegó un momento que cada vez que hacíamos esa escena, todos llorábamos para comunicarles a los que estaban en escena es que lo estaban haciendo maravillosamente, que era, nos dejábamos, ya nos soltábamos y ahí llorábamos todos porque es que era súper emocionante, es increíble, es una ópera maravillosa. Esta es difícil. Un compositor. Uf, Bueno, te dejo 3. me dejas tres. A ver, por cómo me cautivó, me gusta más, no sé si decirlo, pero sí que creo que me veo, me gusta más el siglo XX en cuanto a compositores de ópera, y ahí puedo decir que me encanta Benjamin Britten, y me encantó Peter Grimes, me parece una obra maestra, o sea, con unos interludios musicales que no puede haber música más bella que eso, y es una historia tan triste, tan de dolor de un pueblo, o sea, es una cosa tremenda, me encanta. Esa sería como una de mis óperas favoritas. Y para mí Mozart. Mozart es todo, es la alegría, es la tristeza, es todo. Mozart es todo. Luego, en la labor, el regidor de ópera trabaja con una partitura musical Hmm, y hay una diferencia muy grande entre una partitura y otra. No es lo mismo una ópera de Rossini o una ópera de Puccini, una ópera contemporánea, donde hmm. quizá puede ser más difícil seguir la partitura. ¿Te has encontrado con alguna complejidad, con alguna partitura musical en concreto Sí. Sí, a ver, normalmente nosotros trabajamos con un canto piano. Un canto piano es una partitura que es una reducción para el cantante, donde vienen las partes cantadas y la parte de reducción de esa orquesta para un piano, que es lo que utilizamos en los ensayos. Y porque si tuviéramos que manejar la partitura del maestro, del director, llevaríamos unas partituras de este porte. Entonces, como eso es inviable, utilizamos canto piano. Claro, las reducciones que están hechas de toda la historia de la ópera ha habido muchas ediciones y normalmente están muy bien editadas. Y tienes reducciones muy bien hechas, incluso que te van marcando qué instrumento está tocando, entonces es más fácil identificar, pues ahora toca esto, ahora toca lo otro y tal. Cuando ya entra la orquesta es ya muchísimo más fácil. Evidentemente, con la ópera contemporánea, a veces no existen esas reducciones y entonces se tiene que hacer un trabajo pues complicado. Y entonces, pues nos toca estudiar mucho más, pedir ayuda a los músicos, al pianista para que nos escriba algunas páginas, como nos ha pasado ahora en Tenorio, ¿no? Que hemos tenido que pedir ayuda a los pianistas para que nos ayudaran a recomponer algunas páginas para poder seguir la partitura y luego pues nos hinchamos a poner flotadores, que es una palabra que sé que te gusta, es una palabra muy gráfica, que tú vas nadando por la música y de repente reconoces un instrumento y te agarras ahí, o una parte musical que te agarras ahí y dices, vale, pues hasta la siguiente. Entonces esperas que en ese fluido no muy reconocible el director de escena no te pida millones de cambios de luces o cambios de decorados, pero bueno, siempre tenemos flotadores por ahí para agarrarnos. Pero bueno, hay que estudiar y la música contemporánea pues es difícil y hay partes pues que no están escritas, que son pues eso, silencios y bueno, es complicado. Volvemos al trabajo con los directores de Sí. escena, bueno, Bob Wilson, Laurent Perry, Calixto Vieito, Rafa Villalobos. ¿Recuerdas alguna particularidad en su sistema de trabajo? Uy, esa es una pregunta buenísima. Cada director de escena tiene un sistema de trabajo diferente, aunque todos hacen lo mismo, que es montar, pero a cada uno le gusta trabajar de una manera diferente. Entonces, nosotros nos tenemos que ir adaptando a esa manera. Entonces,
pero con el objetivo de que ese director de escena llegue a las fechas claves, que para él igual no son claves, que ese es uno de los problemas, ¿no? Con todo montado. Por ejemplo, Bob Wilson, por poner un ejemplo, a Bob Wilson le gusta trabajar en la sala de ensayos con luz espectacular, con pocos focos, casi con luz en la sala de ensayos y con todo el mundo vestido de negro, incluso con el vestuario que es y con las preescenografías casi idénticas a cómo va a ser. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que a él, como digamos, parte de su puesta en escena es la iluminación, él obliga a que durante durante los ensayos, en la sala de ensayos con los cantantes, exista un equipo de actores que aprendan los movimientos que hacen los cantantes para que cuando hacemos las puestas de luces, los actores repitan exactamente los movimientos que hacen los cantantes y las posiciones que hacen los cantantes, pero exactamente iguales. No vale un doble de luces que se coloca allí y viene. No, no, no. Tienen que. Los ensayos de luces se hacen con música, con esos actores maquillados exactamente igual y con el vestuario casi igual que los cantantes durante las puestas de luces. Por ejemplo, como cosa curiosa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Logan Pelí, que hemos hecho una producción maravillosa, maravillosa. Maestros Cantores de Nuremberg, que sabéis que es la ópera más larga de Wagner. Logan está especializado en dirigir ópera cómica y es verdad que es la ópera más cómica de Wagner. Logan, yo le amo, me encanta cómo trabaja, pero no le gusta ensayar las transiciones. Y entonces hay que empujarle un poco para que Logan, esto necesitamos hacerlo. Y las horas de ensayo son las que son, no se pueden ampliar más. Todo ese plan de trabajo está preestablecido previamente y tú no puedes salirte de ahí. Los tiempos de orquesta. Los tiempos de orquesta, los tiempos del coro, tú no puedes salirte de ahí. Si tú tienes que hacer un cambio durante una transición con el coro, con la orquesta, y eso lo ve el público, tienes que hacerlo durante los ensayos. Y a él esas cosas a veces no le gusta. Y entonces, pues no puedes llegar a un ensayo con la orquesta sin haber ensayado algo técnicamente. Y entonces, bueno, pues eso es algo que nos toca a nosotros empujar para ver qué es lo que. Cada producción es un reto nuevo y cada producción tenemos que ver cómo trabajar. Evidentemente, cuando repetimos directores, pues ya vamos adaptándonos, siguiendo por delante, ver cómo podemos conseguir algunas cosas, ¿no? Dónde hemos fallado, qué es lo que. Vamos mejorando producción a producción, pero cuando entramos a trabajar con un director nuevo, o que, por ejemplo, con Calixto no sé si hemos hecho ninguna producción nueva. Calixto Vieito es un amor, pero siempre hemos hecho reproducciones, no sé si me voy a equivocar, pero creo que hemos hecho siempre reposiciones de él. Y claro, no sabemos cómo es su proceso de trabajo, sabremos cómo se llega, sabemos cómo es el resultado, pero él llega ya cuando ya está todo montado, entonces es mucho más sencillo. Ahora te voy a hacer un bachibola, como se dice en portugués, que es preguntas y respuestas sobre anécdotas o recuerdos. Una producción donde hayas reído sin parar, ¿no? Porque siempre pensamos que la ópera es una cosa muy, muy seria, pero hay óperas divertidísimas, incluso montajes divertidos. Bueno, aunque no sean divertidos, nosotros nos reímos muchísimo. A ver, durante los ensayos no, evidentemente, porque somos serios currando, pero sí hemos, por ejemplo, con Joan Font, la italiana en Algeri, se le ocurría, bueno, Joan es que es tan divertido y crea un ambiente tan bueno. Entonces, por ejemplo, a Joan se le ocurrió en el estreno asar sardinas para oler el Mediterráneo. No sé si lo hicimos el día del estreno, pero los utileros estaban flipando para que el público oliera las sardinas en el público. Eso fue divertidísimo. Con Joan fue muy divertido. Y luego, pues, Emilio Sagi crea un ambiente buenísimo de trabajo. Y él es tan gracioso. Bueno, pues siempre recuerdo en las bodas de Fígaro que
que es una producción que sigue girando todavía. No recuerdo en qué año la hicimos, maravillosa. Y recuerdo una cantante maravillosa que se había comprado hasta unos zapatos para aprender, porque la coreografía era bastante española. Y entonces ella se había comprado unos zapatos de baile y estaba aprendiéndose el baile que había montado Nuria Castejo, maravilloso, una coreografía preciosa. Y siempre Emilio decía, veniros pa'lante, pa'lante. Y ella decía, Pepa, ¿qué vol dire pa'lante? Pa'lante, pa'lante. Y nos meamos con ella. Entonces nos hemos reído, siempre nos reímos mucho, tratamos de pasarlo bien. Sí. Una producción que te hizo repensar, ¿no?, lo que podía ser la ópera, cuáles eran los límites de la ópera, que se estuviera rompiendo, algo rompedor. Bueno, la época de Gerard Mortier hemos hecho cosas tan increíbles. Recuerdo títulos maravillosos. Por ejemplo, Vida y muerte de Marina Abramovich, compuesta por Anthony. No sé si la he mencionado antes. Sí, ¿La he antes mencionado hablamos antes? de... Sí. Por ejemplo, Croll Roger, por ejemplo, el caso Macrópolos, que metimos un King Kong gigante en el escenario, brutal. Es muy conocida. Sí, ostras, es que hemos hecho tantas. Lady Macbeth of Sheng, qué maravilla de ópera, o sea, es una maravilla. Bueno, es que son óperas que tratan muchos temas sociales donde que te hacen pensar muchísimo. Sí, a mí la ópera contemporánea me encanta, la verdad. Y ahora en toma de decisiones, algún montaje o producción que tuviste que interrumpir, ¿no?, el espectáculo por algún motivo ajeno a tu voluntad. Bueno, pues afortunadamente en el Teatro Real tratamos. No hemos tenido que interrumpir muchas representaciones. Las hemos interrumpido porque desgraciadamente los cantantes, pues su instrumento es la voz y alguna vez pues se han puesto enfermos. Hay una situación que se nos ha dado varias ocasiones, es que un cantante se encontraba mal. Yo voy a poner un ejemplo en la que yo estaba como responsable, que es Street Scene, y un cantante se encontraba mal, estaba con un proceso de alergia, tomó antihistamínicos que resecan muchísimo la voz, llevaba toda la semana mal y para una de las funciones, habíamos traído a un cantante que se sabía el rol, por supuesto no sabía la puesta en escena, se la tenía que aprender y eso es una de las labores que hacen los ayudantes de dirección que se quedan, que es continuamente seguir remontando con otros cantantes. En ese momento, ese cantante estaba en el patio de butacas, el sustituto estaba en el patio de butacas viendo la puesta en escena, el que estaba enfermito empezó a cantar en un momento dado, se quedó sin voz, acabó casi hablando, salió de la escena, él no entraba hasta dentro de 3 escenas así después, entonces nos dijo, no puedo seguir. Y entonces lo que hicimos fue, vale, ¿cuánto tiempo tenemos para ir a buscar al cantante? Traerle, hablar con él, ir al camerino y decirle, ¿cómo te ves para que te sustituyan vocalmente y tú seguir en la escena haciendo la escena? Y eso lo hemos hecho varias veces, porque es una forma de no interrumpir. Y entonces él nos dijo, adelante, no se puede suspender la representación. Y entonces lo que hacemos es poner un atril con una sillita al cantante, normalmente en una esquinita del escenario delante, que su voz se oiga bien, pero que no interrumpa la puesta en escena. Y el cantante que se ha quedado sin voz sigue haciendo como un playback. Y nos ha pasado en varias ocasiones. No muchas, no lo hacemos habitualmente, no somos explotadores de cantantes ahí, pobrecitos. ¿Cuál es el momento favorito a lo largo del proceso, desde el primer día de ensayo hasta la última función? ¿O el momento favorito de la función, ese principio, ese prevenido antes de que el maestro comience la obertura? ¿Cuál es el momento para Pepa que se te pone la piel de gallina? Yo espero que no se me ponga la piel de gallina muchas veces porque eso significa que... Pero sí puedo decir que en una obertura
Se me puede poner la piel de gallina, se me puede poner un nudo en la garganta. Sí, sí. Sí, 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 depende de cómo haya sido el proceso de creación, sí. Y sí, es como, yo siempre digo, es como despegar un avión, ¿no? O sea, tienes todo, armamos rampas, cerramos croches o no como se diga, y vas y dices, fuera sala, que entre el maestro, se hace el silencio, luz de salud del maestro, fuera luz de salud del maestro, y le das el verde para que él coja la batuta y empiece. ¡Oh! Sí, se produce ahí un... Sí. Cuando se pide un bis. Bueno, eso es, mira, se me pone la piel de gallina, eso es maravilla. Eso es como un, pues es, yo qué sé, es un momento pues brutal, porque es como que todo sale bien, que el cantante está cantando, porque no le puede pasar todos los días, o sea, un cantante que tiene una voz maravillosa y ese día está dotado y el público está súper receptivo y entonces se crea una comunión y una energía entre el público y el escenario que de repente hace que después de que él acabe de hacer ese aria, que ha sido un sonido espectacular, maravilloso, a otro nivel, el público arranque a aplaudir y aguante aplaudiendo como... Y ahí entonces es súper bonito ver cómo el maestro mira al cantante, mira a la orquesta, aguanta para ver si el público realmente pide en ese bis. Entonces aguanta y nosotros estamos diciendo, lo va a pedir, no lo va a pedir, lo va a pedir, no sé qué. Y entonces estamos ahí todos y entonces se crea como una situación de tensión maravillosa, de comunión. Esos momentos Qué mágico. son brutales, sí. Me gustaría acabar con un pasaje de Arte y Revolución, La Revolución, 1849, de Richard Wagner, editorial Casimiro, 2013. La tarea del arte consiste precisamente en reconocer la nobleza de este instinto social noble y mostrarle su verdadero camino. De la actual barbarie civilizada, el arte podrá salir solo apoyándose en ese gran movimiento social, solo así conquistará su dignidad. El arte, de hecho, comparte con ese movimiento un mismo fin y ambos podrán alcanzarlo solo si entienden que se trata de un fin compartido. Ese fin es el hombre hermoso y bello. La revolución le dará la fuerza y el arte la belleza. Mil gracias, Pepa. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutar el escucharte y disfrutar el descubrirte. Nos vemos la semana que viene. ¿Es o no es? Mientras tanto, vayan al teatro.